Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes nuevamente, señorías, a los que compartieran conmigo la comisión anterior. Y buenas tardes, señor ministro. Le agradezco su comparecencia ante esta comisión de investigación. Cierto que no es la primera vez que usted tiene que responder ante las preguntas que se le formulan respecto de este asunto, de toda esta trama que se investiga en esta comisión de investigación, porque usted ya fue preguntado sobre su presunta implicación en este asunto y usted, en respuesta a la cuestión que se le formulaba, dijo textualmente: estén tranquilos, el problema sobre los bulos y las mentiras y la polarización es que la verdad siempre se impone. Bueno, pues efectivamente se va imponiendo y cada vez conocemos más cosas, unas chuscas, otras indignantes y otras intolerables acerca, de toda esta trama y particularmente del asunto del que vamos a hablar hoy, con su permiso y permiso del señor presidente, que es la contratación por parte de Traxa y Traxatec, empresas tuteladas por el ministerio que usted regenta dentro del gobierno del señor Sánchez, de la señora Jessica Rodríguez. Yo, señor Planas, como hice anteriormente con quienes le han precedido en esta comisión, con el presidente de Traxatec y con el presidente de Traxa y con el director de Traxatec, pues quería someter a su criterio una explicación somera de lo que aquí ha sucedido. Es decir, un ministro del gobierno del señor Sánchez compartió cartera en el gobierno con usted, y número 2 del Partido Socialista elige de entre las señoritas expuestas en un catálogo, ustedes que se dicen a sí mismos feministas y un gobierno feminista, le ofrecen un trabajo al que no asiste nunca en una empresa, insisto, tutelada por su ministerio. Se le ofrece también un piso de lujo aquí en la Plaza de España de 2.700 euros, de cuyo coste ella nunca afrontó, sino que se lo pagaron, y permaneció así durante un prolongado tiempo, ¿no? Un prolongado periodo de tiempo. Claro, todo esto, señor Planas, en un gobierno normal haría dimitir en cadena a todos los implicados en este asunto, porque comprenderá usted que esto, nada de lo que yo le he descrito es de recibo, ¿no? Pero aquí no pasa nada. Aquí unos se lanzan la pelota a otros, unos a Adif al otro, Traxa a Traxatec, Traxatec a Traxa, no sé. Y aquí el caso es que nadie responde. El señor Ábalos, pues sigue siendo diputado, está imputado por graves delitos de corrupción, presuntos delitos de corrupción, aparte de esto, pero aquí nadie responde. Y los españoles y nosotros como senadores pues exigimos una respuesta. Y por eso está usted aquí, porque tanto Traxa como Traxatec, insisto una vez más, son entidades tuteladas por el Ministerio de Agricultura. Entonces si usted quiere compartir con nosotros un juicio de valor acerca de lo que le he descrito, pues yo se lo agradecería. Y esta sería la primera pregunta. ¿Qué le parece a usted todo esto, señor Planas? Señor presidente. Sistema, señor Planas, perdona que lo conocía. Sistema es pregunta-respuesta. Es decir, a usted le preguntarán y usted contestará. Bien, soy una persona educada y de orden y quería seguir, evidentemente, el orden dispuesto. Buenas tardes, en primer lugar, y buenas tardes, señor Gordillo. Hace usted una narración de una serie de hechos. Permítame, simple y llanamente, que delimite. Ustedes me han convocado y yo he comparecido. Por cierto, para el acta, que conste que la recepción de su convocatoria fue en fecha 19 de marzo. Y he comparecido y comparezco hoy ante ustedes, y evidentemente les voy a dar, desde el punto de vista del ministro de tutela del Grupo Traxa, cuál es efectivamente la posición y la visión. En primer lugar, tienen ustedes que leerse la Ley de Gobierno de 1997, para saber cuáles son las competencias de un ministro dentro de un gobierno como el Gobierno Constitucional de España, que preside don Pedro Sánchez.
Por tanto, a partir de ahí es lo que deben ustedes situar. Segundo elemento, hay tres elementos fundamentales que deben ustedes también conocer. El primero de ellos es cuál es exactamente, según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y su artículo 116, la tarea que está encomendada al Ministerio en relación con las empresas públicas sometidas a su tutela. No es una novedad, es lo mismo que estaba vigente en el anterior periodo hasta el año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular. Y también tener en cuenta los artículos 177 y 178 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y, evidentemente, el estatuto mismo de Traxa, como saben ustedes, una empresa creada en el año 1977, que tiene por misión desarrollar las actividades en materia de proyectos y de actividades y de trabajos en el mundo rural, así como de conservación de la naturaleza, y actuar ante aquellas emergencias que se puedan plantear desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de los incendios, por ejemplo, y otras situaciones a las cuales, como medio propio, tiene un papel fundamental el llevar a cabo. Vinculada a Traxa se encuentra Traxatec, de la cual el titular es el 100% del capital pertenece a la empresa Traxa, y me permito brevemente enumerarles para que sepan ustedes y tengan conocimiento de cuál es el contenido mismo y el funcionamiento de la empresa Traxa, de cuál es su capital social. El 51% de la empresa Traxa es titular la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En segundo lugar, el segundo accionista es el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, como ustedes saben, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, que es el que se encarga de tramitar todas las ayudas de la política agrícola común, con un porcentaje de 38,87%. Y, en tercer lugar, la Dirección General de Patrimonio del Estado, con una participación del 9,89%. Pero eso no se queda ahí, sino que el conjunto de las comunidades autónomas de España y también las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla son accionistas de la empresa Traxa. Y también lo son las diputaciones provinciales, que voy a enumerar: Pontevedra, Cuenca, Segovia, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Ávila, Huelva, la Diputación Foral de Álava, Gerona, Cáceres, Teruel, A Coruña, León, Guadalajara, Soria, Lugo, Jaén, Salamanca, Burgos, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Palencia, Huesca, señor ministro, Castellón, por favor, Zamora, disculpe, Valladolid, con el permiso Málaga, del señor presidente, Sevilla, le interrumpa. Toledo, Almería, Tarragona, Ourense, Yo no quiero Granada, ser descortés, Cádiz, pero bueno, es que esto no es lo que yo le he Alicante y preguntado, Lleida. señor Planas. Además de ello, 7 cabildos, los cabildos de La Gomera, Fuerteventura, Hierro, Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, y finalmente los consells insulares de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Por tanto, hay una amplia participación de administraciones públicas, algunas gobernadas por el Partido Socialista, otras gobernadas por el Partido Popular, que hacen uso de ese gran instrumento público que constituye la empresa Traxa. Y, evidentemente, según el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico que anteriormente les he enunciado, sin duda sus señorías sabrán cuáles son las 3 tareas que corresponden a esta tutela administrativa, bien conocida en la doctrina administrativa y que sin duda sus señorías conocerán bien. La primera se refiere a la eficiencia en la gestión. La segunda, al control del plan estratégico de la empresa correspondiente. Y, en tercer lugar, el instar aquellas actuaciones de carácter extraordinario que se puedan plantear. Esta es mi competencia sobre la empresa Traxa en esa tarea de tutela y a ella me remito.
Muy bien, señor ministro. No me ha contestado usted. Señor Gordillo. Sí, gracias. Señor ministro, yo le rogaría, en la medida que creo que usted tiene más que capacidad suficiente, que intente contestar a las preguntas que se formulan. En este caso, además, ha sido con claridad. Yo le entiendo. Usted perfectamente puede decir aquello que tenga oportuno, siempre y cuando se circunscriba al ámbito de la pregunta. Siga, señor Gordillo. Muchas gracias, señor Estoy presidente. contestando efectivamente al contenido de la misma, señor presidente. No comparto su criterio, señor ministro, de ninguna manera, y parece ser que la presidencia de esta comisión tampoco, a juicio de su observación. Pero bueno, mire, señor Planas, vamos a ver. Yo le he hecho una pregunta muy concreta, que ¿qué le parece a usted lo que yo le he descrito? Y me habla usted de la ley de gobierno, nos describe qué es Trasa y Trasatec, cosa que ya sabemos perfectamente, pues ya se lo he dicho yo, son dos entidades tuteladas por el Ministerio de Agricultura que usted encabeza. Pero ayer, mire usted, el presidente de Traxa lo describió de una manera muy gráfica. Él sí lo describió, no usted. Y dijo que le parecía asqueroso todo lo que yo le he descrito. Y claro, estoy totalmente de acuerdo. También le apunté yo al presidente de Traxa que, claro, que si eres la responsable de unos hechos asquerosos ocurridos en la empresa de la que él es presidente o una filial de esa empresa, el acto continuado es dimitir de sus responsabilidades, porque bajo su mandato se ha consentido esto que yo le he descrito, el contrato de lo que parece ser, no sé, ayer se describió de muchas maneras, se describió como concubina del señor Ábalos, se describió como sobrina del señor Ábalos. Bueno, no sé, hay muchas, no sé, esta señora parece ser que podía ser sobrina de muchos señores, porque realmente se ofrecía como sobrina todo muy chusco, señor ministro, no quiero faltar al respeto a nadie, pero es que la descripción obliga a ser, digámoslo así, a bordear, ¿no?, lo irrespetuoso, porque puesto que la primera falta de respeto ha sido de los responsables públicos hacia los españoles que le hemos pagado el sueldo a esta señora. Por lo tanto, así lo definió, como asqueroso. Y es que, señor ministro, la Fiscalía Anticorrupción investiga si hubo cohecho y malversación en la contratación por parte de don José Luis Álvaro en Traxatec y en Traxa y en el Ministerio de Agricultura, que tutelaba, no en el Ministerio, pero sí en estas empresas tuteladas por usted. Y esto es muy serio, es que es cohecho y malversación. Y por supuesto, nosotros aquí estamos obligados, aunque usted no me quiera contestar, a preguntarle qué opinión le merece. Usted no me la quiere ofrecer, se lo contesta su subordinado, por decirlo así, o la persona que está bajo digamos, su tutela, para decirlo así, el señor presidente de Traxa, como asqueroso. Coincido perfectamente con esa definición. Y ahora le voy a preguntar otra cosa. Ante esta situación que usted se niega a calificar, ¿qué va a hacer? ¿Va a mantener en el puesto al señor presidente de Traxa y al señor director de Traxatec y usted mismo va a permanecer en el puesto que ocupa? Esa es mi segunda pregunta. Si quiere usted me la conteste, si no, me sale por los cerros de Úbeda como he hecho antes. Me pregunta usted, en primer lugar, por la selección, contratación y ejecución del contrato de una persona que, al parecer, prestó sus servicios en la empresa Traxatec. Es a lo que usted se ha referido y a su relato me remito. Evidentemente, y lo he indicado anteriormente, esta competencia en materia de selección, en materia de contratación y en materia de ejecución de contrato corresponde dentro del ámbito de la autonomía jurídica y del derecho privado exclusivamente a la empresa Traxatec y al grupo Traxa, porque, como le he dicho hace un momento, y lo reitero, no está entre mis funciones, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, intervenir de ningún modo ni en ningún proceso de selección o de contratación, ni evidentemente en el desarrollo de la relación contractual y de la aplicación de la misma. Por tanto, yo creo que esto se remite al Estatuto de los Trabajadores, que sin duda usted conocerá, y esta cuestión evidentemente no es de mi ámbito de actuación. Le diré más, si actuara estaría prevaricando y no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. Es decir, no voy a intervenir en un ámbito de actuación que no es el que a mí me corresponde.
En segundo lugar, pregunta usted en relación con la actuación del presidente de Traxa y usted dice que tutelo al presidente de Traxa. No, yo tutelo a Traxa, en sentido del artículo 116, sobre la eficiencia de su actuación, sobre los planes estratégicos y también, evidentemente, sobre aquellas cuestiones de carácter extraordinario que se puedan plantear en relación con la actuación de Traxa. Y ese es el ámbito de esa relación. Me preguntaba usted, ¿tiene usted o mantiene su confianza con el señor Casas, el señor presidente de Traxa? Pues mire usted, desde que soy ministro, en el 7 de junio del año 2018, yo propuse el nombramiento del señor Casas como presidente al Consejo de Administración, una hoja de servicios de un funcionario público, ingeniero de montes, sobradamente acreditado en todos los puestos que ha desempeñado en la administración pública para una tarea tan complicada como llevar adelante una empresa como Traxa. Y efectivamente hemos tenido que afrontar en este tiempo la tarea ordinaria que describía inicialmente, pero también situaciones como las referidas evidentemente a la pandemia, al COVID, como las referidas a la DANA en este mismo momento y muchas otras que lleva a cabo esta empresa, que es un instrumento fundamental también en el marco del programa de recuperación para la ejecución de las inversiones públicas que son debidas en el marco del mismo. Por tanto, yo diría que globalmente una empresa que tiene en estos momentos 26.079 trabajadores, que ha tenido un resultado positivo de 88,8 millones, que tiene una cartera de 2.020 millones y una cifra cercana a los 4.000 millones de encargos, se encuentra, en mi opinión, correctamente gestionada. Y estando correctamente gestionada, no veo ninguna circunstancia para cambiar mi opinión sobre el señor Casas. Pues verá usted, ha afirmado usted muchas cosas en su extensa intervención que ya veo que la estrategia es ocupar tiempo. Pero bueno, yo cumpliré con mi obligación de senador preguntándole a usted y sigo preguntándole y haciendo mis observaciones. Ha dicho usted que esta señora prestó sus servicios. No, se equivoca usted, no prestó ningún servicio y ella misma lo ha declarado en el Tribunal Supremo. Nunca trabajó, nunca fichó, nunca se le exigió que fichara. Y usted me dice que los 26.079 trabajadores de Traxa, por los cuales tengo el máximo respeto, y se ampara usted en invocar su buen hacer. Me parece estupendo, claro que sí. Pero yo le estoy preguntando por un caso que por sí solo, y dado que afecta a uno de sus compañeros de gobierno y de partido, insisto una vez más, es de suficiente gravedad por lo que significa de agravio comparativo con el resto de los españoles que pagan sus impuestos y que les cuesta mucho trabajo colaborar con la administración pública en su caso, pues que harían dimitir a cualquier ministro en el seno de cuyas competencias estalla un escándalo de esta magnitud. Y esa es mi opinión. Usted no la comparte, naturalmente. Me dice usted que el presidente de Traxa no está bajo su tutela, para luego decirme que pese a todos los pesares, usted sigue manteniendo la confianza en él. Luego sí que lo tutela, porque usted no lo obliga a dimitir ni lo destituye, ni al de Traxa ni al de Traxatec. Ni siquiera lo hace usted. Por lo tanto, claro que los tutela. Por supuesto que sí, y muy mal hecho, por cierto, señor Ábalos. Pero claro, en el mundo del sanchismo todo es posible, ¿no? Todo lo imaginable. Y además, permítame una reflexión. No se lo pueden permitir. Porque en el momento en que uno de ustedes, de los ministros, dimitan por un caso de estas características, tienen que dimitir todos los demás, porque no hay prácticamente ningún ministerio que no se vea implicado en una u otra causa de presunta corrupción. Y es que caería el gobierno entero, empezando por el número uno. Y es lo que ustedes no pueden permitirse. ¿Por qué? Porque automáticamente dejarían ustedes de controlar la Fiscalía General de Estado y muchas instituciones que ahora mismo les son necesarias para mantener su impunidad. En fin. Y esa es mi opinión, y la manifiesto aquí tal como la veo. Por lo tanto, usted ya veo que se va a amparar en el derecho que le asiste, allá usted con lo que la opinión pública tenga respecto de sus preguntas. Se va a amparar en extender las respuestas todo lo que pueda
Y yo voy a pasar a hacerle unas preguntas mucho más concretas. Si usted quiere me las conteste, si no, pues cada uno saque sus conclusiones. Yo lo que le quería preguntar es si habla usted con el señor Ábalos en alguna ocasión de este asunto, de que una amiga suya, o una sobrina, o como queramos llamarla, estaba buscando trabajo. ¿Se le habló alguna vez de Jessica Rodríguez, señor ministro? Señor Gordillo, tengo por usted el máximo respeto y si me permitirá que si he sido un poco prolijo en alguna de las anteriores respuestas es simplemente en el rigor que su señoría merece en la respuesta de las preguntas que me formula y por tanto tengo que hacerlo con rigor y ello implica que describo las circunstancias, disculpo por ser un poco largas, pero quizás no sean conocidas de sus señorías. Usted me ha planteado tres temas. En primer lugar, me ha preguntado sobre si sabía que determinada persona cumplía o no su contrato. Le he indicado anteriormente que esta no es una competencia del ministro, saber si una persona, un auxiliar administrativo de una empresa de 26.079 trabajadores está o no cumpliendo esa obligación. Lo será su superior jerárquico o la persona que corresponda dentro de ese ámbito jurídico privado laboral que supone evidentemente la regulación de una empresa pública. En segundo lugar, usted confunde la tutela en el sentido, digamos, si me lo permite, de derecho civil con la tutela del derecho administrativo, que son dos temas totalmente distintos. Usted cree que la relación es personal entre el presidente de Traxa y yo mismo. No es personal, es profesional e institucional. Yo con el presidente de Traxa mantengo 2 reuniones anuales de planificación estratégica donde llevamos a cabo el examen del plan de actuación del conjunto del año, la fijación de los objetivos y cuáles han sido los resultados del semestre anterior. E incluso le diré más, y para que vea que por supuesto, mi disposición a la transparencia con esta comisión, señor presidente, y con ustedes, señorías, es absoluta. Se preguntarán ustedes en qué situaciones me he visto obligado a autorizar una actuación de Traxa fuera de su ámbito normal. Pues se lo diré de forma muy clara. Con ocasión del COVID, en el mes de marzo del año 2020, y lo recuerdo muy bien, el presidente de Traxa me llamó expresamente para pedirme autorización para una actuación que era dudosamente incluible dentro del ámbito de actuación de Traxa, como era retirar las fallas de Valencia que habían sido plantadas, pero que nadie podía retirar y, lógicamente, en la situación del COVID realmente hubiera sido lamentable. Y le di en interés público esa autorización. Le pongo este ejemplo, a usted ya sé que no le preocupa mi respuesta, pero lo doy porque me parece importante este hecho. Y usted me pregunta a continuación si el señor Ábalos, que fue mi colega de gobierno, miembro del Gobierno de España, en esa calidad me consultó algo sobre la contratación de una persona y le contestaré que no tuve ninguna conversación. Muchas gracias, señor Planas. Por fin una respuesta concreta a lo que yo le he preguntado. Le felicito y me alegro de que así haya sido, de que usted no tuviera ni idea de la contratación de la sobrina del señor Ábalos. Muy bien. Vamos a ver, otra pregunta que le querría hacer es si el señor Koldo García... ¿Conoce usted a don Koldo García Izaguirre, supongo? Bueno, he visto los medios de comunicación e incluso creo que aparece mencionado en el rótulo de esta comisión de investigación el nombre de esta persona. Creo que su fisonomía es difícilmente confundible y me parece haberla visto en un par de actos públicos. De ahí no ha pasado mi conocimiento ni mi relación con esta persona. Vale, pues muy bien. Me doy por respondido. Yo también conozco al señor Koldo García Izaguirre en los términos que usted pone aquí y, desde luego, coincidir con él en ningún acto público no, porque no suelo asistir a los actos de su partido. El señor Koldo sí, sin embargo, porque era un estrecho colaborador de su partido y una persona profundamente implicada en toda esta trama corrupta cuyas responsabilidades políticas intentamos depurar en esta comisión. Por eso, cuando usted se abraza a la ley, al estricto cumplimiento de la cadena jerárquica del Ministerio, claro, eso puede ser, bueno, pues una responsabilidad administrativa, con la derivada penal si lo hubiera, pero claro, hay otra responsabilidad, que es la responsabilidad política, y es la que yo invocaba al principio de mis intervenciones, señor Planas.
Y es que, mire usted, si comparamos, mire usted nuestros vecinos portugueses, dos presidentes del gobierno por unas cuestiones infinitamente de menor importancia de lo que aquí estamos hablando, se han visto, uno, el último, el señor Montenegro, a someterse a una moción de confianza que ha perdido y a convocar elecciones. Y el anterior, el señor Costa, dimitió directamente. Cualquiera de los dos casos, en el gobierno del señor Sánchez no hubieran tenido ni la más mínima relevancia. Vea usted, eso es conducirse democráticamente un gobierno, a mi juicio, y lo suyo es otra cosa, lo de ustedes, quiero decir, lo del señor Sánchez y usted, que forma parte de su gobierno, lamento decirlo. Por lo tanto, usted se ampara en la cadena administrativa y yo le hablo de responsabilidades políticas, claro, y por eso le he dicho que no se pueden permitir que esas responsabilidades políticas se depuren, porque tendrían que dimitir y convocar elecciones, que es lo que merecemos los españoles, dicho sea de paso, a la vista de lo que aquí se habla una y otra vez, y llevamos ya 50 sesiones o 51 y un año de comisiones. Por lo tanto, señor Planas, yo no me quejo por lo largo de sus intervenciones, sino porque me responde usted a duras penas a lo que le contesto. Pero mire, a don Víctor de Aldama, ¿lo conoce usted? Es la siguiente pregunta que quería hacerle. ¿Lo conoce usted? No digo conocerlo, de hablar con usted, de tratar con usted de algún asunto de relativa importancia. No me diga usted que lo conoce por la prensa, yo también lo conozco, por eso también lo conozco yo. Y todas sus señorías aquí presentes. Llevamos hablando de eso durante un año, usted dirá. ¿Si lo conoce? Esa es mi pregunta, don Víctor. Sí, voy a responder a su pregunta, pero una consideración inicial. El señor Ábalos no es miembro del Gobierno y ha sido expulsado del Partido Socialista. Esto debería usted recordarlo. En cuanto al señor Aldama, les confieso, si estuviera en esta sala, no sería capaz de reconocerlo. Verá usted, señor ministro, claro, el hecho de que el señor Ábalos haya sido expulsado del Partido Socialista, aunque conserva su acta de diputado y deje de ser ministro, hombre, Pachasco que consciente siguiera siéndolo, no le exime al señor Sánchez de la responsabilidad de haber tenido en su gobierno una persona que se ha conducido como el señor Ábalos. Entonces, claro, insisto una vez más, eso se llama responsabilidad política. No lo destituyo y nada, yo sigo aquí, hombre, no, porque a nosotros nos surgen muchas dudas. ¿Cuántos de ustedes conocían toda esta trama? ¿Cuántos de ustedes participaron, si es que participaron, que no lo afirmo, sino que lo dejo encima de la mesa, o pudieron participar en esta trama, incluido el presidente del gobierno? Porque le recuerdo a usted, señor ministro, que claro, a la vista de la situación en la que parece ser que el señor Azagra, ¿no?, se llama el hermano del señor presidente del gobierno, incluso su propia esposa, están imputados por delitos, por presuntos delitos, pues claro, a nosotros se nos abren una cantidad de interrogantes pues importante, ¿eh? Y claro, no podemos fiarnos de ustedes, de lo que ustedes nos dicen aquí. Nosotros preguntamos, ustedes nos responden. Después, en muchísimas ocasiones, lo que ustedes han declarado aquí es desmentido por las nuevas revelaciones de la UCO, cosa que a ustedes les importa poco. Usted al menos ha tenido, por decirlo así de manera coloquial, la vergüenza torera de venir aquí y contestar, como usted contesta, a las preguntas de los senadores. Pero es que hay algunos que se han cerrado en banda y han dicho que no contestan porque no, pero no porque estén imputados, sino porque no les da la gana directamente, como pasó con la señora Reyes Maroto el otro día. Por lo tanto, salvo a lo que le dio la gana contestar, que algunas cosas contestó. Por lo tanto, yo le agradezco sus respuestas, pero claro, yo quisiera, en fin, le he pedido un juicio de valor, usted no me lo ha querido ofrecer. Le digo que si conoce a don Koldo y a don Víctor de Aldama, dice usted que no sería capaz de reconocerlo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿lo conoce o no lo conoce? No lo conozco. No lo conoce. Me alegro de que por fin... Perdón, porque me sentía tan, como diría yo, tan cómodo con sus intervenciones que efectivamente no he hecho esta apreciación. Bueno, pues no lo conoce usted. Y dígame, ¿en qué momento tuvo usted conocimiento de todo este asunto de la señora Jessica Rodríguez? Pues tuve conocimiento cuando se me formuló, leí algún artículo de prensa y una pregunta parlamentaria, exactamente para ser precisos a los efectos del acta de esta sesión, que respondí en la sesión de control del día 29 de octubre del año 2024.
Y usted ha salido al paso, bueno, pues de algunas especulaciones, ¿no?, por llamarlas así, sobre el caso Koldo, ¿no? Y usted ha negado rotundamente que el señor Koldo García tuviera algún tipo de influencia sobre su ministerio, ¿no?, o en su ministerio. Sin embargo, ya le digo, Traxa y Traxatec son empresas, no su presidente como usted dice, que bueno, ya le da mi opinión, tuteladas por el ministerio. Y sin embargo, de las declaraciones de la señora Jessica Rodríguez se desprende que, por supuesto que sí, que ha tenido el señor Koldo García toda la influencia del mundo. Porque claro, a ver, yo le puedo leer aquí, si usted quiere, las declaraciones de doña Jessica Rodríguez ante el Supremo y dice, por encargo de Ábalos, apuntó la señora Jessica ante el juez, me llamaron por teléfono. A los 2 días me llamaron para hacer una entrevista. Y le preguntan, ¿usted estuvo trabajando en INECO sin incidencia? Ahora nos referimos al contrato precedente. Yo fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba, el hermano de Koldo García, me dijese, etcétera, etcétera. No, a nadie se le oculta que el señor Joseba está en relación directísima con don Koldo García. Y de un WhatsApp intervenido entre el señor Ábalos y el señor Koldo García, se comunican entre los dos, y no se lo voy a leer textualmente, pero yo le digo lo que decían. Decían que se le terminaba el contrato en INECO a doña Jessica Rodríguez y que necesitaban que estuviera trabajando en algún sitio durante un periodo que se ha denominado aquí como Oreo para volver otra vez a INECO. Y ese sitio lo encontró en Traxatec, empresa tutelada por su ministerio. Por lo tanto, claro que el señor Koldo tenía influencia en su ministerio, al contrario de lo que usted ha afirmado. Así pues, ¿qué quiere usted que yo le diga? Cuénteme usted cómo se han desarrollado estas circunstancias que yo le he descrito. ¿Tuvo o no tuvo el señor Koldo influencia en las empresas tuteladas por su ministerio? Que es decir, en su ministerio. Por favor. Me formula usted una pregunta en relación con el contenido de una relación laboral que no es de mi competencia, pero usted formula una valoración y dice usted tuvo el señor, no sé cómo sea el apellido, Aguirre, alguna influencia sobre el ministerio. No tengo conocimiento de que tuviera ninguna influencia sobre el ministerio. Usted no tiene conocimiento, pero yo le digo que sí. Y no lo digo yo, lo dice la señora Jessica Rodríguez y lo dicen los WhatsApp interceptados. Vuelvo a insistirle otra vez, entre el señor Koldo García y el señor Ábalos, su compañero de gobierno, insisto una vez más. Entonces aquí hay una contradicción y es lo que a mí me gustaría que usted me aclarara. Dice usted que no, pero los hechos dicen que sí, o que parece haber. Y yo lo expongo aquí, ante esta comisión, que bueno, que luego llegará a sus conclusiones y emitirá un dictamen, ¿no? Porque desde luego yo no me entero. O no sé, o no me explicaré bien. En fin, que sí, que de lo que se habla... ¿Me permite aclararle este extremo? Perdón. ¿Me permite aclararle este extremo? No faltaba más, es que se lo ruego. Muy bien. Pues usted es una persona sumamente educada, yo también, y estoy muy complacido en poderle responder y decirle que hay actualmente una investigación interna dentro del Grupo Traxa en relación con las circunstancias de la contratación de la señora Jessica Rodríguez y en función del contenido final de las mismas, lógicamente, podría darle esta investigación una respuesta a la cuestión que usted planteaba y que evidentemente no es del ámbito de mi competencia. Muchas gracias. Mire, señor Planas, yo creo que no voy a ocupar todo el tiempo del que dispongo. Que a diferencia de otras sesiones de esta comisión, que he tenido que compartir el tiempo con la señora Caballero, hoy dispongo de 1 hora. Pero viendo cómo va la cosa, le digo una cosa, me siento profundamente incómodo porque usted, bueno, me elogia diciendo que yo soy muy educado y no sé qué. Bueno, eso no es mérito mío, eso es de mi madre, que me educó de una manera o de otra, ¿no? Pero yo esperaba de usted, al que considero sinceramente un buen técnico, ¿no? La opinión política que tenga acerca de su gestión es otra. Esperaba de usted otra cosa, sinceramente. Al menos censurar de alguna manera lo que aquí se está describiendo. Es que, señor Planas, que esto no es de recibo, que dentro del gobierno han tenido ustedes, pues digamos,
esa desgracia, ¿no? Que dentro de su gobierno y dentro del ministerio que usted preside, en Trasa y en Trasatec, se haya desenvuelto esta trama tan chusca. ¿Y qué quiere? Yo esperaba de usted que censurara hoy, como lo hizo ayer el presidente de Traxa, lo que aquí ha sucedido. Al menos una opinión negativa, porque nos vamos a ir de aquí pensando que usted se lava las manos y que a usted le parece que esto no va con ustedes y que a usted le parece, incluso puede parecerle bien. Y que usted me ha dicho que eso es un procedimiento administrativo y no sé qué, pues yo... No, señor Gordillo, ¿qué quiere? le voy a tranquilizar. Y además creo que mi trayectoria pública es bien conocida y efectivamente hay cosas que... hay dos cosas. Primera, usted me pide que determine las consecuencias administrativas, laborales y, en su caso, penales de una cuestión concreta que me plantea. Y yo, sinceramente, no lo hago porque no es mi competencia y no es mi conocimiento. Y la segunda, me pide usted cuál es su juicio moral sobre un presunto caso de corrupción, pero que no está en este momento ni concluido desde el punto de vista jurisdiccional ni en otros órdenes. Pues mire, mi repulsa ante cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga y venga del partido político del que venga, es absoluta. Absoluta y total. Y desde luego, sí, en mi ámbito de actuación directo y en las tareas que siempre he desempeñado, esta ha sido una cuestión fundamental. Pues así le dejo tranquilo y efectivamente si me permitirá que en esta sesión, a pesar de la precisión, usted ha pedido precisión, le he hecho unas referencias de la actividad de Traxa. Creo que muchas veces se hablan y creo que Traxa merece sin duda un respeto y sus empleados y sus directivos por el excelente trabajo que lleva a cabo. Me permitirán que gaste y haya gastado unos minutos en la defensa pública de la actividad de este grupo, que ha hecho una gran tarea y también la hizo en el pasado. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Si yo con Traxa estoy, bueno, pues, en fin, no será en el 100% de su... En todo hay fallos, ¿no? Naturalmente. Pero verá, señor ministro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que usted ha dicho, ¿no? Que, por supuesto, que hay que censurar, sea donde sea y venga de donde venga, pues la corrupción. Lo que ocurre es que esa censura tiene que venir acompañada de algo más, de la asunción de responsabilidades. Y vuelvo a insistirle una vez más, esta comisión se establece para depurar responsabilidades políticas, no penales, que nosotros no somos un juzgado. Por eso usted responde, bueno, pues hombre, en fin, el señor presidente ha sido tan amable de ampararme en su primera y extensa respuesta, pero esto funciona de otra manera, ¿no? Entonces, claro, mi exigencia es eso, que esto tiene que ir aparejado de unas consecuencias. Es decir, alguien tiene que dimitir por esto. Y usted no me dice quién, si el director de Trasatec, si el presidente de Trasa, si usted mismo o el presidente del gobierno que les engloba a todos ustedes. Porque insisto una vez más, es que no se salva ni un ministerio, ¿eh? Por una cosa o por otra, no sé, ahora mismo yo no se me alcanza a comprender que el ministerio no está salpicado de una u otra manera por algún caso de presunta corrupción. Por lo tanto, voy a terminar ya, como le he dicho antes, porque veo que esto no me va a llevar muy lejos. Y le quería preguntar me va a decir usted que no, supongo, pero por don Jesús Casas y don Juan Pablo González, ¿no? Los presidentes a los que yo he hecho reflexión antes, o mención, perdón, no reflexión, mención, discúlpeme, ya son muchas horas de comisión lo que llevamos hoy. Y le preguntaría si usted, para que me conteste, dio algún tipo de instrucción a don Jesús Casas o a don Juan Pablo González para la contratación de la señorita Jessica Rodríguez. Nada más. Eso es lo que quería saber respecto a estas dos personas. No, y no tengo conocimiento de lo que me plantea. Vale. Pues con el permiso del señor presidente ha terminado mi interrogatorio y le agradezco, por supuesto, su comparecencia ante esta comisión. Muchas gracias y muy buenas tardes.